Bienvenidos a un nuevo ejercicio de lógica proposicional, en este caso simplificación de proposiciones. Este ejercicio ha sido tomado del libro de aritmética preuniversitaria del autor Hugo Mas Fernández. ¿Qué me está diciendo este ejercicio? Simplificar la proposición. Me están pidiendo que simplifique toda esta oración de acá, pero esta oración tenemos que simbolizar las proposiciones. En primer lugar, dice... Veamos entonces qué dice el ejercicio. No es cierto que, acuérdate que no es cierto que, cuando te digan que no es cierto que, te están hablando del conector negación. Entonces, ¿qué más dice? Que José sea una persona tranquila. Acá tenemos una proposición que vamos a llamar P. Entonces decimos P, que dice que José sea una persona tranquila. Bien, ya tenemos la primera proposición. ¿Qué más dice? Y, allá, este I que puedes observar, este es el conector conjuntivo, es decir, I. Contador dice, allá, esto de acá es otra proposición, es decir, Q. ¿Qué quiere decir? Lo podemos poner bonito por acá. Q, y quiere decir eso que José sea contador o José es contador. José sea contador. Ya tenemos. Entonces, acuérdate que el entonces era la condicional. Entonces, José es profesor. Ah, ya tenemos otra proposición. En este caso vamos a poner José es profesor. En este caso, R. Por lo tanto, acá tenemos R. José es profesor. Ya está. Y seguimos. O. Allá tenemos la disyunción. O, en este caso, la disyunción débil. No es una persona tranquila. Ah, ya tenemos otra proposición. Pero a ver, no. Ah, acuérdate que el no era la negación. Es decir, acá tenemos negación. Es una persona tranquila. Es una persona tranquila. ¿Quién es una persona tranquila? José. Allá es la misma proposición. P, como puedes observar. Además, cuando te digan además, es el conector conjuntivo y José es profesor. Ya tenemos acá simbolizado. Por lo tanto, ¿cómo sería todo ello? No es cierto que haya, abrimos negación, paréntesis. Así funciona. No es cierto que negación, abrimos paréntesis. José sea una persona tranquila, en este caso sería P. José sea una persona tranquila y contador. En este caso, Q. Ya está. ¿Qué más me dice? Entonces, allá, entonces, ¿qué me dice? José es profesor. Abro paréntesis, José es profesor, en este caso, R, o no, es decir, la negación. No es una persona tranquila. Acuérdate que si acá te dice es una persona tranquila, se está refiriendo a José y esto es la proposición P. Por lo tanto, acá sería P. Ya está. Cuando tengas acá un entonces, quiere decir que en el lado izquierdo hay una proposición, o en este caso hay varias proposiciones, y en el derecho también puede haber una proposición o varias proposiciones. Entonces acá me dice punto y coma. Eso quiere decir que hasta acá va a estar separado por medio de un corchete. ¿Por qué se da eso? Porque acá me está diciendo que es el entonces. El entonces implica que acá va a haber dos proposiciones, en este caso R y P, pero en este caso negado. Entonces, como hay un punto y coma, quiere decir que acá voy a cerrar el corchete. Además quiere decir el conector y. José es profesor, pero José es profesor, lo hemos denotado R.
Por lo tanto, mira acá, dentro del corchete, ¿quién es el operador principal? Acuérdate que los operadores principales están en primer lugar fuera de los paréntesis. ¿Quién está fuera de los paréntesis? La negación y el condicional. Pero acuérdate que yo te dije que cuando eso sucede hay la negación y la condicional. En este caso la negación es la más pequeña, por lo tanto la condicional es el operador principal. Por lo tanto aplico la condicional. Ley de la condicional. ¿Qué te dice la ley de la condicional? Te dice lo siguiente. Te dice que vas a negar el antecedente. ¿Quién es el antecedente? Todo ello. Este es el antecedente. Y esto es el consecuente. Este es el consecuente. ¿Qué te dice? Niégame el antecedente. Entonces negamos. Estoy negando el antecedente. Pero ¿quién es el antecedente? Negación del paréntesis de P y Q. El condicional se convierte en una disyunción, que lo voy a leer O. Y el consecuente se copia igualito. Es decir, R o negación de P. Y R. Acuérdate que acá podemos aplicar la doble negación. Ley de la doble negación. ¿En qué consiste la ley de la doble negación? Que tú puedes simplificar. Cuando tienes un par de negaciones, esto se simplifica. Por lo tanto, ¿qué me queda? P y Q. Acá, vamos a poner por acá. P y Q o R o negación de P. Ojo, entre corchete y R. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. ¿Para qué? Para yo poderte explicarte la fórmula absorbente y la fórmula absorbida. Ojo, esta fórmula absorbente y fórmula absorbidos no lo vas a encontrar en ningún libro preuniversitario. Solamente lo vas a encontrar en un libro universitario. En este caso, el libro se titula Introducción a la Lógica del autor peruano Diógenes Rosales Papa. Ahí lo vas a encontrar. Y ahí yo te voy a explicar en qué consiste la fórmula absorbente y la fórmula absorbida. Bien, mediante un ejemplo te voy a explicar estas dos reglas. Y esto es útil cuando se te ponen las proposiciones demasiado trancas. Por ejemplo, en este te voy a explicar mediante un ejemplo. Mira acá. Ejemplo número 1 dice, tenemos la P, este esquema molecular P y Q y negación de R o Q. Me dice que todo ello me ha salido P y Q. Mira, ¿cuándo yo voy a detectar qué es fórmula absorbente y la fórmula absorbida? Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El siguiente. Ubícame el operador principal. ¿Quién es el operador principal? En este caso, el I. Una observación muy aparte. ¿Cuándo vas a usar la fórmula absorbente y la fórmula absorbida? Cuando tú tengas fuera del operador principal, en este caso fuera de los paréntesis, tengas el conector conjunción o tengas el conector disyunción, es decir, conjunción y disyunción o. ¿Ya? Ahí puedes usar la fórmula absorbente y la fórmula absorbida. Bien, regresemos entonces. P y Q y negación de R o Q. Entonces, primer paso, tienes que ubicar el operador principal para que tú puedas ubicar cuál de ellos es la absorbente y cuál la otra, la absorbida. Bien, el operador principal es el I. Este I debes verlo quién tiene en uno de estos paréntesis. Observas que lo tiene el lado izquierdo. Por lo tanto, si acá es I y acá tiene el I, esto es para mí la fórmula absorbente. Y lo que te queda, lógicamente, va a ser la fórmula
absorbida. Esta va a ser la fórmula absorbida. ¿Sí? Vuelvo a repetir, a ver si no se entendió. Primer paso, ubico el operador principal, es el i. Segundo paso, si el operador principal es el i, en uno de estos paréntesis ubícame si está el i. Lo encontré que está en el lado izquierdo. Por lo tanto, como ya encontré que el operador principal está el i y dentro del paréntesis está el i, esto es mi fórmula absorbente. Y lo que queda es la fórmula absorbida. Entonces, regla número 1. ¿Qué te dice la regla número 1? Dice lo siguiente. Si de la fórmula absorbente, la fórmula absorbente es P y Q. En este caso, acá estoy explicando. En este caso, la fórmula absorbente es P y Q. Ya está, ya tengo la fórmula absorbente. Ya lo tengo. Ya lo tengo plasmado. P y Q es la fórmula absorbente. Dice, se repite una variable negada. Allá me dice que se va a repetir una variable. En este caso se repite una variable negada o sin negar idénticamente en la fórmula absorbida. A ver, veamos. De la fórmula absorbente, las variables son P, Q. Se repite una variable negada o sin negar. A ver, tú tienes que escoger. Si yo escojo P, acá no hay, por lo tanto no puedo escoger P. Si yo cojo Q, a ver, Q, estoy escogiendo Q, ya está, ya escogí Q. Dice, de la fórmula absorbente, se repite una variable negada o sin negar. A ver, veamos, Q, esta variable está sin negar o no. Se repite una variable negada o sin negar idénticamente en la absorbida. Observa, tengo la variable Q, lo veo en la fórmula absorbida. Se repite idénticamente, sí, mira. Si se repite, ojo, dice, se repite una variable negada o sin negar idénticamente en la fórmula absorbida. Si te estás dando cuenta, Q aparece en la fórmula absorbida y está sin negar, porque acá es Q, acá sigue siendo Q. Por eso te dice, se repite una variable negada o sin negar. En este caso, la proposición, la variable es Q, está acá en la fórmula absorbida, pero sin negar. Entonces se está repitiendo esta variable. Por lo tanto, ¿qué dice? Entonces me dice, toda la fórmula absorbida se elimina. Allá quiere decir que toda esta fórmula de acá se va a eliminar. Y por lo tanto, ¿qué te va a quedar? P y Q, nada más. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ya te lo he dicho verbalmente. En este caso, a ver, retomamos. La fórmula absorbente es P y Q, ya te expliqué por qué. Porque el operador principal es I, y además, si acá es I, dentro de esos paréntesis encontré I, ya está. Como se puede apreciar, Q, la variable Q, se repite idénticamente en la absorbida. ¿Y quién es la absorbida? La absorbida ya te lo había puesto arriba, es negación de R o Q. Entonces dice toda la fórmula absorbida se elimina. De ahí que la absorbida, es decir, la fórmula absorbida se elimina. Es decir, todo esto se elimina. Ese es el ejemplo número 1. Ahora, veamos un ejemplo 2 para que quede claro esto. Hemos aplicado solamente la regla número 1. Veamos ejemplo 2. Tengo todo este esquema molecular. Bien, entonces, mira por acá. Como acá hay O, acuérdate que cuando había O, tú podías asociar a. Entonces, tú vas a asociar, mira, por acá ve. A ver si nosotros asociamos, a ver, el operador principal te das cuenta que es el O. Entonces, tú puedes asociar de distintas maneras. A ver, por acá. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre asociar estos dos? Es decir, esto de acá, esto de acá, esto de acá. ¿Bien? Ya está. Entonces, acto seguido. Dentro del corchete, ¿qué operador principal hay? Te estás dando cuenta que es el O. El O. Mira, te estás dando cuenta que es el O. Entonces, yo te dije, el primer paso es el operador principal ubicar dentro del corchete, dentro del corchete. El segundo paso es, si acaso debo encontrar en uno de los paréntesis, está el O. ¿Está acá? Sí. Por lo tanto, esto que te dije que era
este de acá era la fórmula absorbente. Y esto de acá que era la fórmula absorbida. Ya está, fórmula absorbente y fórmula absorbida. Entonces, nos vamos a la regla. A ver, por acá, esto es equivalente a quién? A P y Q. Ponemos acá P y negación de Q, perdón, y R. O, veamos, fórmula absorbente. Vamos a la regla número 1. Si de la fórmula absorbente ya tenemos, se repite una variable, negada o sin negar. A ver, veamos. ¿Qué variable nos conviene? Si pongo acá negación de Q, acá no hay, por lo tanto no puedo coger esta variable. Pero vemos la variable S. La variable S se repite idénticamente en la fórmula absorbida, pero sin negar. Si acá es S, acá también es S. Entonces, estamos en la regla número 1. Se repite una variable negada. He cogido la variable S. Se repite la variable, puede ser negada o sin negar. En este caso, si acá hay S, acá también es S, es decir, sin negar. Idénticamente en la fórmula absorbida, si se repite idénticamente en la fórmula absorbida. ¿Qué te dice? Toda la fórmula absorbida se elimina. Por lo tanto, esto de acá, bye. ¿Y qué me queda? Me va a quedar solamente negación. Me queda la fórmula absorbente. Me va a quedar negación de Q o S. Ya está. Ahora, mira por acá. El operador principal acá es el O, mira. O. OA. En uno de los paréntesis debe estar el O. Sí, profe. Ahí está. Va acá. Entonces, esto de acá, ¿qué va a ser? Este va a ser la absorbente. El absorbente. Y esto de acá, ¿qué va a ser? Lógicamente, la absorbida. Lo hubiera podido conmutar normal. Sí lo hubiera podido conmutar, pero yo lo he querido hacer así. A ver, veamos ahora. Escojo una variable. Si yo escojo S, acá no va a haber S. Por lo tanto, no puedo coger S. Escojo negación de Q. Observa por acá. Si yo cojo negación de Q, y yo tengo que ver si se repite idénticamente en la absorbida, ¿se repite o no se repite? Sí. Entonces estamos en la regla número 1. Si de la fórmula absorbente ya está la fórmula absorbente, tengo que escoger una variable. He escogido negación de Q. Esta negación de Q se debe repetir en la absorbida. Puede ser negada o sin negar. En este caso, negación de Q está sin negar. Está igualito. Si acá es negación de Q, acá también es negación de Q. Por lo tanto, ¿qué dice? Entonces toda la absorbida se elimina. Ah, ya. Quiere decir que todo este patita de acá, esta absorbida, se elimina. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Solamente la absorbente. Es decir, me va a quedar negación de Q o S. Esa es la solución para este ejemplo. Pero, ¿qué he hecho acá? Lo he hecho de diferente manera, lógicamente. ¿Qué he hecho? A ver, negación de Q o S lo he conmutado. Le he puesto en el lado izquierdo. P y negación de Q y R le he puesto acá en medio. O negación de T y S. Ese es asterisco. Entonces, ¿qué he hecho? Acto seguido. ¿Con quién yo he agrupado? A ver, veamos por acá. ¿Con quién he agrupado? Mira por acá. Si yo hubiera asociado este con este, ¿qué observo? El operador principal es el O. Y debo encontrar en uno de los paréntesis debe estar el O. Si está, bacán. Ahí está el O. Por lo tanto, debo escoger una variable. ¿Qué variable escojo? S. Si escojo S, acá también debe estar S. Por lo tanto, no hay. Entonces, descarta. Cojo negación de Q. Negación de Q. Tengo que ver si se repite en la absorbida. Ojo, este es el absorbente. Me olvidaba de ponerlo. Absorbente. Y esta es la absorbida. ¿Sí? Entonces, por la regla número 1 te dice, escoge una variable, en este caso negación de Q, debe repetirse en la fórmula absorbida idénticamente. Es decir, puede estar negada o sin negar, pero en este caso está sin negar. Si acá es negación de Q, acá también es negación de Q.
Negación de Q está igualito. Por lo tanto, ¿qué te dice la regla? Que toda la absorbida se elimina. Esto de acá, chao. Me queda solamente negación de Q o S. O este operador A, o este no, este o negación de T y S. Lo mismo. Operador principal es el O. Acá encuentro un O. Lo mismo. ¿Esto qué va a ser? La absorbente. Esto de acá es la absorbente. Y esto de acá es la absorbida. Y aplicamos la regla número 1. Dirán, profe, ¿cuándo aplico la regla número 2? Ahorita viene otro ejercicio para que apliques la regla número 2. A ver, veamos. S. Mira, acá está S. Escojo una variable S. Debe repetirse idénticamente en la fórmula absorbida. Puede estar negada o sin negar, pero en este caso está sin negar. Entonces acá está S. Entonces, ¿qué quiere decir? Si acá es S, acá también es S, por lo tanto, ¿qué te dice? Toda la fórmula absorbida se elimina. Entonces, todo esto de acá se elimina. ¿Y qué me va a quedar? Negación de Q o S. Ya está. Por lo tanto, todo esto de acá, si te pidieran simplificar, me da negación de Q o S. ¿Esto por qué se da? Por la regla número 1. Para que quede claro de esto que se repite una variable negada, ¿ya? Yo lo trabajo así. Si yo cojo negación de Q, para mí esta es la que se repite en la fórmula absorbida. Es decir, se repite una variable negada. A ver, por ejemplo, si yo escojo negación de Q, esta negación de Q debe estar igualito en la fórmula absorbida. Es por eso que dice, se repite una variable negada sin negar. En este caso, si acá está Q es la proposición, está negada. Entonces se repite idénticamente en la absorbida, lo mismo, ¿no? Y se elimina, ¿ya? Sino que yo lo trabajo como ya te estaba explicando. Negación de Q. Esto se repite idénticamente en la absorbida, bacán, se elimina. Así es más rápido. Entonces, pasemos al ejemplo número 3. Bien, veamos el ejemplo número 3. ¿Qué te dice? A ver. Te dice que simplifiques todo esto de acá. Mira por acá. Acá vamos a usar la regla número 2, ¿ya? ¿En qué consiste? Ahorita te voy a explicar. A ver, operador principal, lo busco en una de ellas, está, sí. Por lo tanto, esto de acá es la absorbente. Y esto de acá es la absorbida. La absorbida. Entonces, ¿qué te dice la regla número 2? Dice, de la fórmula absorbente, acá está. La variable que se repite en la absorbida está negada. Ah, ya, mira. Si de la fórmula absorbente, acá tenemos la fórmula absorbente. La variable que se repite en la absorbida está negada. A ver, ¿en qué consiste eso? Mira acá. Si yo escojo la variable P, ya. Si yo escojo la variable P, en la absorbente, yo debo ver en la absorbida que debe estar negada. Acá dice, si de la fórmula absorbente la variable, en este caso yo escogí la variable P, me dice que se repite en la absorbida se tiene que repetir, que se repite en la absorbida, está negada, o sea, en la fórmula absorbida se repite esa variable, pero negada. Es decir, si acá tengo P, esta misma P se repite, pero negada. Ah, ya está. Estamos aplicando la regla número 2. Entonces, ¿qué me dice? Entonces se elimina solo la variable que está en la absorbida. Ah, ya. Solamente vas a eliminar la variable que está en la absorbida. En este caso, negación de P. Eso es lo que quiere decir. Repito, si de la fórmula absorbente la variable, he cogido la variable P, que se repite en la absorbida, está negada. Ah, ya. P se repite en la absorbida, está negada. Sí. Ajá. ¿Qué más dice? Entonces elimina solo la variable que está en la absorbida. ¿Cuál es la variable que está en la absorbida? Esta de acá. Negación de P se tiene que eliminar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar P o negación de Q o
me queda la otra proposición, en este caso, R. Ustedes dirán, ¿por qué no puse este conector? No, jóvenes, siempre se pone el conector del operador principal, en este caso es O, y la proposición que queda, R. De esa manera se usa la regla número 2. Voy a repetirlo de nuevo, dice. Si de la fórmula absorbente, ya tengo la fórmula absorbente, la variable, escoges una variable, en este caso P, que se repite en la absorbida, está negada, allá P, en la absorbida debe estar negada. Ajá, ¿se repite o no? Sí, pero está negada, ya está. Entonces, ¿qué me dice? Se elimina solo la variable que está en la absorbida. En este caso se elimina solo la variable. ¿Cuál es la variable en este caso? La negada. La negación de P se elimina, solamente ello dice. Entonces, ¿qué me va a quedar? P o negación de Q, como puedes observar, o se mantiene el operador principal o la proposición que quedó en la fórmula absorbida, en este caso R. Para culminar con el ejemplo número 4 y resolver lo que quedaba pendiente, veamos un ejemplo más. P o Q y R o negación de S y negación de R y negación de Q. Date cuenta que todos son el conector conjuntivo I. Entonces, ¿cuál me convendría agrupar? Por ejemplo, por ley asociativa. ¿Por qué ley asociativa? Porque acá son los conectores I. A ver, si a mí me conviene agrupar, por ejemplo, segundo con tercero, a ver, vamos a ver segundo con tercero. ¿Qué me da esto de acá? P o Q, I. Veamos por acá. ¿Qué operador principal está dentro del corchete? En este caso, el I. Si acá está el I, yo debo ver si también está el I. Ah, acá está, mira. Por lo tanto, ¿quién sería la fórmula absorbente? Esta es la fórmula absorbente. Absorbente. Y esta es la fórmula absorbida. Absorbida. Ya está. Entonces, veamos cuál de esas reglas va a coincidir. Veamos, a ver. Cojo una proposición, negación de Q. Si cojo negación de Q, acá no hay. Por lo tanto, si cojo negación de R, a ver, ojo, estoy cogiendo negación de R. Vamos a ver negación de R. Te das cuenta que si acá está negación de R, si acá se hubiera repetido la negación de R, estuviéramos en la regla número 1. Pero date cuenta que no es la regla número 1. Entonces estamos bajo la regla número 2. ¿Por qué, profesor? Si acá está la negación de R, me dice por la regla número 2, dice, de la fórmula absorbente, ya tengo la fórmula absorbente, dice, la variable que se repite en la absorbida está negada. Ah, ya. La variable que yo he cogido acá es negación de R. En la fórmula absorbida me dice que dicha variable está negada. ¿Eso es cierto o no? Sí, mira, si acá es negación de R, acá es R. Profe, si hubiera sido acá R, acá hubiera sido negación de R. Es así, o si no, otra forma. Si acá está negación de R, me dice que en la absorbida debe estar negada allá. Entonces dice, quiere decir que en la absorbida debe ser negada. ¿Quién? La proposición que tú has cogido. En este caso la variable negación de R. Y eso, tú sabes que por doble negación, un par de negaciones, eso te da R. Se eliminan las negaciones y te da R. Y eso es cierto, ¿ve? O otra forma, para mí es recomendable de la siguiente manera. Mira, si acá está negación de R, por la regla número 2, en la absorbida está negada. ¿Cuál sería la negación de la negación de R? La negación de la negación de R es R, pues. Acá lo tienes. O otra forma, si acá es negación de R, acá debe estar afirmando para que tú digas que estás en la regla número 2. Repito, si acá está negación de R, para que tú estés en la regla número 2, acá debe estar afirmando. ¿Qué quiere decir? Si acá es negación de R, acá debe ser R. Profe, si acá hubiera sido R, acá debe ser negación de R, para que estés en la regla número 2. Por lo tanto,
¿Qué me dice? Se elimina solo la variable que está en la absorbida. Allá. ¿Cuál vas a eliminar? ¿Qué variable? R, pues. Tienes que eliminar R por lo anterior del ejemplo número 3 que te expliqué. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Y quién? Me queda negación de S. A ver, corchete. Negación de S. ¿Y quién? Negación de R. ¿Y quién? Negación de Q. Ya está. Entonces, mira por acá. ¿Qué podemos hacer? Entonces, mira por acá. Tenemos acá P o Q, I. Acuérdate que yo te dije, acá el operador principal dentro hay I. Acá también hay I. Eso me intuye a que yo puedo asociar. Es decir, esto de acá yo lo puedo poner de la siguiente manera, en un solo paréntesis. Negación de S y negación de R y negación de Q. Eso se da porque por la ley asociativa. Es decir, puedo eliminar estos paréntesis y me quedo con esto. Ustedes dirán, profe, ¿por qué he hecho eso? Por lo siguiente. ¿Quién es el operador principal acá? El I. Y acá se está repitiendo a I se repiten todos. Entonces, este patita de acá es la absorbente. Este de acá es la absorbente. Y este de acá, ¿qué va a ser la absorbida? Este es la absorbida. Ya está. Y veamos, a ver. Cojo una proposición, jóvenes. Profe, ¿puedo coger negación de S? No, porque acá no hay. Profe, ¿puedo coger negación de R? No, porque acá no hay. Profe, ¿puedo coger negación de Q? Sí. Negación de Q, mira. Negación de Q. Vamos a ver qué regla vamos a usar. ¿Se podrá usar la regla número 1? Veamos. Si acá es negación de Q, la regla número 1 me está diciendo que se debe repetir idénticamente en la absorbida. ¿Qué quiere decir? Si acá es negación de Q, acá debe ser negación de Q. Por lo tanto, no estoy en la regla número 1, sino estoy en la regla número 2. ¿Qué te dice? De la fórmula absorbente, tengo la variable negación de Q. Esta variable negación de Q se repite en la absorbida, pero negada. Es decir, si acá tengo negación de Q, al negarlo, va a ser Q. Si acá hubiera sido Q, al negarlo, me tiene que haber salido acá negación de Q. Repito, si acá es negación de Q, al negarlo, es decir, negación de Q, al tú negarlo, esto que me da un par de negaciones y esto me da Q. Ya está. Entonces estoy bajo la regla número 2. Si acá está negación de Q, al negarlo sale Q. Pero si acá hubiera sido Q, al negarlo hubiera sido negación de Q. Por lo tanto estoy en la regla número 2. ¿Qué te dice? Entonces se elimina solo la variable que está en la absorbida. ¿Quién es la variable que está en la absorbida? Esta de acá. Esta se elimina. Y me quedo P. Entonces, ¿cómo va a ser? De izquierda a derecha, ¿qué tengo? Tengo P. ¿Qué conector? Te dije que es el que prevalece. Siempre del operador principal. No vayas a poner O. Siempre del operador principal. En este caso, I. ¿Y quién? Negación de S. Ya está. ¿Y quién? Negación de R. ¿Y quién? Negación de Q. Ahí está. Ahí está. Eso. 4 ejemplos para que esté bien entendido la fórmula absorbente y la fórmula absorbida. Regresando a nuestro ejercicio, mira acá, esto de acá lo he copiado acá. A ver, veamos. Dentro del corchete, ¿quién es el operador principal? En este caso, el O, primer paso. Segundo paso, si acá es O, el segundo paso es identificar en uno de los paréntesis. Puede estar paréntesis, puede estar corchete, puede estar llave, lo que ustedes deseen. Pero en este caso está paréntesis. Está el O,
Sí, por lo tanto, ¿qué te dije? Si eso sucede, este va a ser para mí la absorbente. La absorbente. Y esto de acá va a ser ¿qué? La absorbida. Ya está. La absorbida. Acto seguido. Debo coger una variable. Si acá cojo R, acá debe haber la variable R. No está. Pero cojo negación de P. A ver, voy a coger negación de P. Acuérdate de la regla número 1. Si yo cojo negación de P, en la fórmula absorbida debe repetirse idénticamente la negación de P. ¿Se repite idénticamente la negación de P? No. Por lo tanto, no estoy en la regla número 1, sino en la regla número 2. ¿Qué te dice? Si de la fórmula absorbente, en este caso negación de P, en la absorbida está pero negada, es decir, sí está pero negada, es decir, si acá es negación de P, al negarlo te va a dar P. Profe, si acá hubiera sido P, al negarlo, acá debe ser negación de P. Entonces, estás en la regla número 2. ¿Por qué? La variable acá es negación de P. En la absorbida está negada. Sí, ¿por qué? Si acá es negación de P, al negarlo, es P. Por lo tanto, ¿qué te dice? Entonces elimina solo la variable que está en la absorbida. Es decir, este de acá se elimina. Chao. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Q, O, ¿quién? R, O, negación de P, ya está, negación de P. Cerramos las llaves, los corchetes, perdón, corchete y R. Date cuenta acá, mira, el operador principal dentro del corchete está el O, pero date cuenta que acá también es O, por lo tanto yo puedo usar ¿qué? La asociativa. Asociativa. Ya te expliqué por qué. Porque esto de acá yo lo puedo eliminar. Este paréntesis de acá lo puedo eliminar, quedándome esto. Y acá lo pongo paréntesis. Y R. Acá voy a conmutar la conmutativa. ¿Para qué? Porque te vas a dar cuenta de algo. Conmutando me va a quedar R y acá voy a conmutar, ¿ya? Voy a conmutar también. R en el lado izquierdo o Q o negación o negación de P. ¿Ya está? Acuérdate que acá, mira, R y ¿qué pasa si yo asocio Q con negación de P? Ley asociativa. R o asocio. Acuérdate que cuando tú asocias lo pones entre paréntesis. Q o negación de P. ¿Para qué hago eso? ¿Qué hago pasito a pasito? Para usar acá la ley de absorción. ¿En qué consiste la ley de absorción? Si es que no te acuerdas, veamos por acá. Si tengo P, O, P y Q, ¿a qué es equivalente esto? La ley de absorción se aplica así. En O y dentro de paréntesis sí. Si afuera está P, yo debo encontrarlo igualito dentro de paréntesis P, por lo tanto sale P. Pero ¿qué pasa si yo tuviera así? Negación de P y P o Q, P. Lo mismo. Tengo que ver si acá está P. Fuera de esto de acá está P. Dentro de paréntesis debe estar P. Sí, por lo tanto sale P. Acá, mira, date cuenta. R está fuera. Me encuentro dentro del paréntesis. En este caso, el paréntesis más grande es el mayor. ¿Ah? Mayor. ¿Está igualito? Sí, R. Por lo tanto, esto sale solamente R. Es decir, al simplificar, esto de acá te da R. Pero R, ¿qué dice? R dice que José
Por lo tanto, al salirme R, según la simbolización de las proposiciones, me dice que José es que es profesor. Por lo tanto, José es profesor. Entonces, nuestra alternativa a marcar la correcta sería la alternativa E, que José es profesor. Espero que les haya gustado este ejercicio y les haya servido, porque este nuevo método de la fórmula absorbente y la fórmula absorbida, como vuelvo a repetir, no está en ningún libro preuniversitario. Y si tú te lo aprendes, esto de acá, la regla número 1, regla número 2, como yo te he explicado, o como tú desees cómo lo apliques, es a tu criterio. Estas reglas 1 y 2 te van a servir en el nivel universitario si es que estudias una carrera de ciencias. Muchas gracias.